Primero, quiero agradecer a los organizadores del evento por invitarme en este día tan especial, a los colegas aquí presentes. Como ingeniero sanitario, para mí es un doble placer estar aquí y reencontrarme con los colegas ingenieros sanitarios. Un poco para comentarles sobre la exposición. Es una exposición breve, no más de 15, 20 minutos. Y lo que voy a tratar de resumir es cómo es que vemos desde la Dirección Nacional de Saneamiento cuál es el rumbo hacia dónde debe seguir el sector y cuáles son los retos que se tienen que afrontar para finalmente conseguir los objetivos sectoriales. En esta primera diapositiva lo que busco mostrar es cuánto representa el sector de agua y saneamiento a nivel mundial, cuánta inversión se mueve, cuánto dinero se mueve alrededor del sector agua y saneamiento. Entonces vemos que las cifras son alentadoras. Tenemos 375 mil millones anuales de dólares y con una tasa de crecimiento de 4 a 5% anual. Entonces vemos que hay una gran inversión relacionada al sector agua y saneamiento. Y como primer punto vemos cómo es que se desglosa cómo es que se mueven estos montos, y el 50% está relacionado a los ingresos que reciben los administradores del servicio de agua, ya sean operadores públicos o privados, mueven alrededor del 50% de este monto. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿qué tanto mueven los operadores privados y qué tanto mueven los operadores públicos? En términos de montos, vemos que los operadores públicos mueven el 20% de estos ingresos, es decir, del 100%, el 20% está en manos de operadores privados. Y si vemos a nivel de cuántos operadores privados existen que mueven este 20%, son solamente de 10 a 12%. ¿Okay? Entonces, en términos de números es el 10% y en términos de monto es el 20%. Luego tenemos que el otro 26-27%, que es casi la cuarta parte, se mueve a través de los procesos de consultoría, ingeniería, construcción, operación y servicios que está relacionado a las obras de agua y saneamiento. Y tenemos también que el 21-22% son los que están en manos de los proveedores de los equipos, tecnologías, productos químicos, etc. Y al final vemos que un pequeño monto de 2% está más orientado a tratamientos de agua, pero in situ de las viviendas. Entonces, así se compone este pie de los montos que se mueven a nivel de agua y saneamiento a nivel mundial. Luego vemos aquí cómo es que los operadores están distribuidos en esta cadena de valor. ¿No puedo usar el otro? Si gusta puedo usar el otro. Me faltaba aprender. ¿A qué? Faltaba aprender. Ok, ahora sí creo que se escucha mejor. Ok. Bueno, entonces, en esta diapositiva lo que intento mostrar es cómo es que se mueve la cadena de valor y cómo es que las empresas se van ubicando por especialidad, ¿no? Tenemos que en la primera línea tenemos las empresas globales que se relacionan a ingeniería, ¿no? Está Veolia, Black, Tetra Tech, etc. Son empresas grandes de consultoría. Luego vemos a las empresas que están orientadas más al tema de control y automatización de procesos, a los que tienen que ver con insumos químicos, los que tienen que ver con tecnología de tratamiento, las empresas que dan mantenimiento, y al final tenemos las empresas de servicios de agua, o sea, los operadores que administran los servicios de agua. Entre Suez y Veolia y Thames Water
mueven más del 50% de la administración de los servicios. O sea, estos tres operadores son los que dominan la administración de los servicios del agua a nivel mundial. Y finalmente tenemos las industrias que están relacionadas al agua embotellada propiamente, y en la parte de abajo vemos las empresas que dan soporte a toda esta cadena de valor, que son las empresas que están relacionadas a software, a medidores y a tecnología en especial relacionada al sector saneamiento. Okay. En este marco global, mundial, nos movemos. Si bien es cierto, el Perú como tal no representa una gran inversión relacionada a estos grandes grupos, pero sabemos que el hecho de que algunas de estas empresas grandes ya tengan sede en el Perú y tengan interés en participar en los procesos de consultoría y en procesos de construcción, nos damos cuenta de que son pequeños de repente en el Perú, pero afuera son unos monstruos en el sentido de que tienen operaciones en muchos países y los montos que manejan también son grandes. Okay. Entonces ahora pasamos un poco al plano nacional y cómo es que desde la Dirección Nacional de Saneamiento vemos el desarrollo del sector. Para no perder de vista el objetivo general del sector saneamiento, se basa en tres aspectos fundamentales. El primero, que es cobertura y que tiene que ver con las inversiones que se realizan. El segundo tiene que ver con la calidad del servicio, entendido como la calidad física del agua que se provee, la calidad del agua que se trata y también la calidad en la prestación del servicio. ¿Okay? Y el tercer punto tiene que ver con el tema de sostenibilidad. Es decir, una vez que tenemos la infraestructura instalada, una vez que esta infraestructura instalada da agua de buena calidad en condiciones adecuadas, ¿cómo hacemos para que esta infraestructura tenga sostenibilidad en el tiempo durante el periodo de diseño que se ha dado? Entonces, esos son los tres pilares en los cuales se debe afianzar el desarrollo del sector. ¿Okay? Esos son los objetivos específicos que tienen que ver con lo anterior. Aquí un poco los principios bajo los cuales se mueve el Plan Nacional de Saneamiento y bajo los cuales deberíamos ir hacia adelante, en qué dirección vamos a ir. El tema del acceso universal ya es un tema que se viene tratando desde hace varios años atrás, sin embargo aún todavía no cuaja, en el sentido de que estamos en coordinaciones con las metas post desarrollo del milenio, y estamos en discusiones hasta cuándo debería ser esa meta, 2025, 2030, 2040, o sea, cuánto es el plazo que debemos darnos como país para llegar a un acceso universal. El tema de inclusión social, principalmente el tema de inclusión social, más allá de un cliché relacionado a que deberíamos dar agua a los más pobres, se han venido dando las inversiones, pero por un tema de eficiencia económica, siempre a las ciudades más grandes, después a las intermedias, después a las pequeñas y después a las dispersas. Y paradójicamente las más dispersas muchas veces son los más pobres. Entonces resulta muy caro ir primero hacia los más pobres dispersos y luego hacia las ciudades intermedias. Ahí el enfoque de inclusión social se tiene que dar bajo un enfoque de que no podemos llegar a las zonas dispersas con tecnología convencional. No podemos llegar a las zonas dispersas en las cuales tenemos viviendas que están separadas 1 o 2 kilómetros de vivienda a otra vivienda con sistemas de red convencionales. Tenemos que llegar con sistemas alternativos, tal como lo están haciendo las empresas del sector electricidad, que está llegando a través de paneles fotovoltaicos, ¿no? Está llegando a través de tecnología de red. Entonces, el tema de la inclusión social tiene que ver mucho con el tema de tecnología y cómo llegamos con una tecnología adecuada para esas zonas dispersas. El tema de protección del medio ambiente como principio, el tema de eficiencia empresarial y el de autonomía empresarial. Yo entiendo que esto es como un tema de buena fe, decir, ok, queremos ir en esta línea, ¿no? La gran pregunta es cómo hacemos para llegar a esos grandes objetivos. Aquí un poco para mostrar la composición del sector y cómo es que se vuelve complicada la operación de los sistemas, dado que tenemos muchas poblaciones que están en zonas rurales dispersas y lo que hace complejo llevar el servicio a estas zonas rurales dispersas. Sin embargo, urbano está un poco más concentrado
y sin embargo también hay que hacer mención que hay muchos municipios que administran, que están en zona urbana y no se manejan adecuadamente, ¿no? No solamente lo rural es complicado, sino también zonas urbanas que no se manejan de la mejor manera. Ok, entonces en base a eso tenemos varios temas, estos 4 temas que tienen que ver con, primero, cómo modernizamos a las EPS, segundo, cómo generamos mayores inversiones, tercero, cómo generamos mayor institucionalidad. Mientras tengamos algunas empresas que institucionalmente no están sólidas, cualquier inversión que se realice siempre va a estar muy vulnerable. Entonces necesitamos generar institucionalidad y asimismo tener muchos más programas de agua y saneamiento a nivel nacional para reducir un poco la brecha. Ahora, en esta segunda parte, quiero ya pasar a un tema de cómo la política sectorial comienza a aterrizar en el desarrollo del sector y cómo es que debería plasmarse en actividades y acciones concretas, ¿no? Y aquí una pequeña reflexión en el tema de que la inversión en saneamiento no solamente se justifica por que las personas tengan mejor calidad del agua y que tengan mejor acceso a la calidad de vida, sino por un tema de competitividad país. Si vemos a nuestro vecino de Chile, ellos llegan a una cobertura al 100% en aguas residuales, presionados por los tratados de libre comercio con las instituciones internacionales y realizan y apalancan recursos para esas plantas de tratamiento, principalmente para que sus productos tengan acceso al mercado internacional. Es por un tema de competitividad país más, pero por un tema de calidad de vida. Entonces, yo creo que nuestro país ya está en esa línea. Es decir, tenemos mucha industria de agroexportación y tenemos que no solamente ver los beneficios desde el punto de vista de calidad de vida, sino desde el punto de vista de competitividad del país y cómo es que el país se vuelve más competitivo en términos económicos. Aquí un poco les quería mostrar cuáles son las reformas del sector saneamiento, las que ya se han dado y las que se van a dar. Por un lado tenemos los BMA, ¿no? Yo creo que es un cambio sectorial importante que aplica el principio de el que contamina paga. Ese es un tema que se ha venido luchando por muchos años, finalmente ya está en la norma y pasa por un tema de que los industriales tienen que acondicionar sus parámetros para que puedan verter al alcantarillado. Yo creo que ese es un gran paso. Las empresas van a tener mayores recursos para poder tratar esas aguas residuales que tienen exceso de DBO, de QO, sólidos alimentables, aceites y grasas. Ese por un tema de los BMA. El otro tema viene por el tema de la escala remunerativa. Lamentablemente el sector saneamiento, si lo comparamos con los otros sectores, sector de telecomunicaciones, electricidad, vemos que somos el sector pobre, ¿no? Pobre en el sentido de que nuestros administradores de los servicios no tienen los niveles salariales que deberían tener. Mientras tengamos niveles salariales bajos, tenemos el incentivo perverso de que muchas personas quieran acceder a ese cargo, no por un tema de generar una mejor administración, sino por administrar recursos. Entonces, la única forma de poder tener buenos gerentes y buenos profesionales es mejorar la escala remunerativa del sector. Actualmente esta norma está en aprobación en el MEF y con eso vamos a lograr que las escalas salariales de los gerentes generales, los gerentes de línea, tengan niveles competitivos con respecto a otros sectores. Y también esto va de la mano con generar un perfil de competencias que permita que las personas que accedan a estas escalas remunerativas, que van a ser competitivas, cumplan con unos requisitos mínimos del puesto, ¿no? Del puesto que amerita. Luego tenemos el tema de la ley de modernización. Yo creo que la ley de modernización, tal como está planteada, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para poder cambiar algunos aspectos que hacen que el sector saneamiento no desarrolle a profundidad. Uno de ellos es el tema de escala. Mientras tengamos administraciones de servicio que tengan 800 conexiones por aquí, otra empresa por aquí, 800 conexiones más y otra por allá, 800 conexiones más,
y estando todas ellas cercanas, eso está destinado a ser ineficiente. Y eso está destinado ineficiente en términos de Estado, o sea, es ineficiente para todos en general, porque al ser ineficiente en términos de escala, eso se traduce en tarifa, y en tarifa se transfiere finalmente a todos. Entonces, lo más eficiente es tener una administración un poco más grande, es decir, con mayor escala. Y es por eso que la ley de modernización plantea mecanismos e incentivos para generar operadores de mayor escala. Asimismo, tenemos que un tema que siempre tenemos que lidiar en la administración de los servicios es la injerencia política negativa, porque si hay injerencia política positiva, injerencia política negativa en la gestión de los servicios. Ese es un tema que venimos arrastrando desde hace muchos años, y tenemos que tener bien claro que hay una diferencia esencial entre la función pública propiamente y la función empresarial. Alguien que entra a administrar los servicios de agua y alcantarillado de una ciudad va específicamente a cumplir una función empresarial, porque para dar servicios de buena calidad tiene que funcionar como empresa. Es decir, si hay una zona que no pagan los servicios, se les tiene que cortar, independientemente que hagan marchas y contramarchas. Si hay una zona que no tiene medidores, hay que instalarle el medidor, independientemente de las consecuencias del tipo político. Si facturas 100%, no puedes cobrar 70%, el 30% no lo cobras. Todos esos factores hacen que hay una injerencia política en la gestión y no se maneje de forma eficiente. Ahora, aquí nos enfrentamos frente al reto de cómo hacemos para que una empresa pública sea eficiente, ¿no? Porque existe el mito de que toda empresa pública es ineficiente. Aquí el tema pasa y eso es un poco el modelo de que está concebido en la ley de modernización, es hacer un símil con lo que sucede en el sector relacionado a la banca. Las cajas municipales son de propiedad municipal. ¿Son eficientes? Sí, son eficientes. ¿Por qué es que los alcaldes no tienen mucha injerencia política sobre esas cajas municipales? Porque tienes un SBS, un órgano que ante la evidencia de que están habiendo malos manejos o que hay un desbalance económico en la caja, interviene muy rápidamente, y eso es un incentivo tan grande que hace que no haya una injerencia política en esa administración. Entonces, algo de eso pretende la ley de modernización, es cómo hacemos de que algunas empresas que se vienen siendo mal manejadas puedan generarse incentivos para que puedan mejorar, ¿no? Teniendo una intervención directa sobre algunas empresas. Ahora, en el tema del régimen de apoyo transitorio, que en otras palabras es el tema de cómo hacemos que estas empresas refloten, no está pensado para las 50 EPS, está pensada para las empresas a las cuales ya están previos a entrar a un régimen concursal, es decir, ya están casi quebradas, y antes de que sean declaradas en insolvencia y pasen Indecopi, etc., y sean administrados por la Junta de Acreedores, ¿cómo hacemos para que a través de este régimen de apoyo transitorio, a través de las OTAs, tomen la administración de los servicios, hagan un plan de reflotamiento y en base a criterios empresariales puedan contratar a profesionales que puedan incorporar estos proyectos y finalmente puedan reflotarla y entregarla nuevamente la administración a las municipalidades? Porque la propiedad sigue siendo de las municipalidades, en ningún momento la municipalidad pierde la propiedad. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la ley de modernización. El próximo año se va a crear las OTAs institucionalmente, y aquí y un tema que lo conversábamos internamente entre el ministerio es, las OTAs van a necesitar 100 personas, y 100 personas con capacidad de poder gestionar EPS de forma profesional, de forma eficiente. ¿De dónde sacamos esas 100 personas? Sí hay las personas, solo que no son en ese número.
Entonces no hay la cantidad suficiente de profesionales que nos permita incorporar este régimen de apoyo transitorio. Es por eso que inicialmente se va a tratar únicamente a muy pocas empresas, ¿no? Se va a estar orientada a 2, 3, 4, máximo 5 empresas, bajo los criterios de evaluación entrarían a un régimen de apoyo transitorio. Y eso principalmente para lograr una aceptación social del mecanismo, para que no suceda lo que sucedió en Tumbes, ¿no? Cuando se dio la concesión en Tumbes, en camino venía Piura, en camino venía Huancayo, venían otras en caminos, ¿no? Sin embargo, la primera no fue buena y por lo tanto las otras nunca se dieron. Igual, en este régimen de apoyo transitorio lo que vamos a hacer es focalizarnos y esforzarnos en los primeros, lograr una legitimidad social, que el instrumento funciona, y luego de eso incorporar otras. Y de paso que también se da una curva de aprendizaje, porque es un tema nuevo. El tema de OTAS es un tema de gestión, y normalmente el ministerio no interviene en temas de gestión. El ente regulador tampoco no interviene en temas de gestión. Los temas de gestión son propiamente de los administradores de los servicios. Ok. Aquí un poco para mostrarle cuál es la brecha de inversiones y de qué monto estamos hablando. El monto que calculó el IPE fue de 6.300 millones para cubrir la brecha de inversiones en saneamiento. Si vemos, es un monto bastante grande, asumiendo de que estas inversiones están calculadas en base a costo per cápita, que generalmente son para zonas urbanas y no para zonas rurales. Cuando entramos a zonas rurales a menos de 200 habitantes, ese ratio per cápita se eleva considerablemente. Okay. Y aquí un poco vemos el tema de cómo es que ha ido variando los montos de inversión en el sector saneamiento de 2007 hasta la fecha. Vemos que hay un crecimiento anual del 19% en promedio. Y los de color azul corresponden al gobierno nacional, de verde regional, y el último es relacionado al distrital propiamente. Entonces vemos que el mayor porcentaje viene del gobierno central, del gobierno nacional. Y es por eso la responsabilidad que hay para poder conseguir más recursos para financiar más inversiones. Entonces, y también otra parte por mejorar vemos abajo cómo es que las ejecuciones, dice 41%, 51%, 65%, 71%, al final estamos en 70%. O sea, finalmente del 100% se ejecuta en promedio el 2012 el 70%. O sea, nunca se llega a ejecutar el 100%, porque sabemos todos los obstáculos que hay para ejecutar inversiones, ¿no? Obstáculos, dificultades para ejecutar inversiones. Entonces, frente a este esquema de mayores inversiones en el sector, uno de los retos es cómo hacemos para afrontar estas mayores inversiones, ¿no? Y tiene que ver mucho con nuestra carrera, con nuestra especialidad. Es cómo generamos una mayor oferta de ingenieros para la elaboración de estudios, cómo generamos una mayor oferta para elaborar estudios de impacto ambiental, cómo generamos una mayor oferta de empresas interesadas en construcción, y para ahí se necesitan ingenieros residentes, y también cómo generamos más ingenieros para la supervisión de las obras, ¿no? Esta parte, aunque les parezca mentira, ya se está viviendo en Sedapal y también en el Ministerio. Hay muchos procesos que están quedando desiertos, hay muchos proyectos que están viniendo empresas extranjeras a cubrirlas, porque en el mercado nacional no hay la suficiente oferta para cubrir la ejecución de estas inversiones, porque no solamente es el tema de decir, ok, acá está el financiamiento, pasa por toda la cadena del Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Cómo hacemos el perfil, la factibilidad, el expediente, cómo hacemos la ficha de clasificación ambiental, los estudios de impacto ambiental, y cómo generamos todo lo que está en la cadena, el tema del CIRA, restos arqueológicos con los
arqueólogos, con CERNAN, el tema de áreas protegidas, toda la complejidad que existe para ejecutar inversiones, se necesita reforzar toda esa cadena para poder duplicar las inversiones. Y es un tema que es mucho más allá de los recursos, es cómo el mercado se fortalece para afrontar estas mayores inversiones, ¿no? Entonces, ese es un reto, y es un reto que muchas veces no es fácil de manejar, ¿no? ¿Por qué? Porque depende mucho de las condiciones del mercado. Y esto a veces genera que empresas extranjeras vengan y participen en licitaciones y no tengan los niveles de calidad que se espera en términos profesionales y en términos de estudios. ¿Por qué? Porque no conocen la realidad peruana y hacen algunos proyectos que no están muy adecuados a la realidad de nuestro Perú. Y sobre todo en las zonas rurales. Sabemos que en las zonas rurales tenemos que plantear tecnologías apropiadas para esas zonas rurales. Y muchas veces nuestras zonas rurales no son las mismas zonas rurales de España o de Chile. Las condiciones socioeconómicas son diferentes. Entonces es necesario plantear soluciones económicas que puedan, de bajo costo de operación y mantenimiento, para que estas tecnologías puedan funcionar. Ok, aquí vemos un poco cómo está la cobertura al 2012. Vemos que la cobertura está alrededor de agua del 78% y en saneamiento del 66%. Estas cifras un poco varían por el tema de las encuestas que hace el INEI a través del ENAPRES. Hay ciertas variaciones metodológicas que hacen que estos porcentajes varíen, pero lo que se puede mostrar aquí es que en el ámbito rural todavía estamos bastante lejos, ¿no? Saneamiento en área rural 17%. Ahora, y justo hoy día estamos coordinando la planificación de un plan nacional de inversiones y veíamos algunas cifras relacionadas a estos números, y en el tema rural pasar del 17% al 100% significa 80.000 centros poblados. En esa línea que dice rural, saneamiento 17.2, significa hacer 80.000 proyectos. Y eso un poco refleja la gran dispersión que existe en el área rural. Actualmente el Programa Nacional de Saneamiento Rural ha contratado ya los estudios de 1.200 proyectos. Sin embargo, cuando se planificó a inicios de año, se pensaba contratar 3.000. Pero el mercado de consultores no es suficiente, y es por eso que ha quedado con 1.200 este año. Y para el próximo año están planificados 2.000. O sea, que el Ministerio, a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural, va a contratar empresas consultoras para hacer 2.000 estudios. Pero esto no sale en 2.000 en paquetes, salen en paquetes de 250, 300, para que pueda ser accesible. Sin embargo, vemos que es complicado hacer proyectos en zonas rurales, sobre todo porque por las autorizaciones que se tiene que dar y por la logística de movilizar personal a una zona alejada como Huancavelica o como Ayacucho, ¿no? Porque cada consultoría mueve alrededor de 80 a 100 personas. Conseguir esa logística en el lugar es complicado. Segundo también que cada proyecto tiene como mínimo 5 autorizaciones. Multiplicamos 5 por 300, son 1.500 autorizaciones. Y sabemos que cada autorización, cuando depende de otra institución, es bien complicado, porque se generan los cuellos de botella en otras instituciones, ¿no? En el Ministerio de Cultura por el tema del CIRA, en áreas protegidas también el CERNAM, en el mismo ministerio, y debo hacer mea culpa, en las certificaciones ambientales que está a cargo de la Dirección Nacional de Saneamiento. Entonces, cada uno de ellos es un requisito para poder ejecutar la obra. Y si multiplicamos el número de requisitos por la cantidad de proyectos, tenemos 1.500 autorizaciones, 1.500 que se tiene que conseguir para elaborar, para llevar a buen término. Entonces es complicado hacer proyectos en zonas rurales, por la complejidad misma de la dispersión y lo alejado de las zonas rurales. Las metas de cobertura, las que están planteadas en el actual Plan Nacional de Saneamiento, es 84% y 78%.
Sin embargo, estas metas las estamos replanteando. Estamos formulando un nuevo Plan Nacional de Saneamiento 2014-2021, donde se involucre un mayor incremento a las inversiones, porque cuando se planteó el plan 2006-2015, en el 2006 nadie pensaba ejecutar tantas inversiones, o sea, me refiero a conseguir tantos recursos para ejecutar inversiones. Entonces van a haber mucho más recursos destinados ahora al saneamiento, y esto nos va a conllevar a poder tener incrementar las metas para el 2016 y también para el 2021. Asimismo, también tenemos que incluir en el plan los aspectos legales e institucionales de la ley de modernización, y asimismo también mejorar un poco el marco normativo del sector en el tema de gestión ambiental, gestión de riesgos, gestión de desastres, cambio climático. En esta parte lo que quería mostrar es cómo es que se puede ejecutar obras que son de grandes inversiones, megaproyectos. El principal reto para ejecutar obras o proyectos de gran infraestructura es cómo se estructura operativamente y financieramente la inversión. Si tenemos que ejecutar un proyecto de 500 millones de soles, es bien difícil que podamos conseguir ese fondo como subsidio del Estado a través de transferencia. Necesitamos generar un mecanismo que permita apalancar esos 500 millones de inversión. Entonces, las grandes infraestructuras están muy relacionadas a cómo estructuramos un proceso operativo y financiero para poder ejecutar esas inversiones. Y como ejemplo de ello tenemos los proyectos de Petar Taboada y Petar La Chira, donde son proyectos que tienen inversiones de 491 millones y el otro de 531 millones. Y en este aspecto es importante mencionar que a mi criterio las concesiones no se deben dar a ciegas, ¿no? Las concesiones se deben dar pensadas, concesiones puntuales como estas se deben dar en las cuales el privado puede ofrecer mayor eficiencia al momento de ejecutar el proyecto. Es decir, si esta obra de Taboada o la obra de La Chira hubiera sido ejecutada como obra pública, primero que hubiera sido bien complicado por el tema de los percances que se tiene al momento de ejecutar la obra, por un tema de especialidad. Segundo, por un tema de eficiencias en los costos, ¿no? Si esto hubiera salido a través de obra pública, hubiera costado más de 700 millones cada uno. Entonces, el hecho de que estos proyectos sean realizados a través de concesiones tiene una gran eficiencia. La gran eficiencia es que el privado lo puede hacer a menor costo, y ese diferencial es un diferencial de eficiencia que se traduce en un menor incremento tarifario. Y si hablamos que estos incrementos tarifarios son alrededor de 4 o 5%, vemos que si esto lo hubiéramos podido hacer como sociedad 10 años atrás o 5 años atrás, yo creo que se hubiera podido afrontar un 5% de incremento, y hubiéramos tenido de 5 o 10% de incremento, hubiéramos tenido hace 10 años las playas contaminadas. A lo que voy es que el gran reto en este tipo de proyectos es cómo estructuramos un proceso de concesión, y cómo comprometemos a un privado, y cómo hacemos que estas obras se ejecuten a través de un menor costo y que se traduzca en beneficios para la sociedad. Aquí les quería mostrar las próximas concesiones que están en curso. Tenemos el proyecto Provisur, que actualmente está en concurso, el proyecto de obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima, que está promovido, en los tres casos están promovidos por iniciativa estatal, no por iniciativa privada. Y el último proyecto está relacionado a lo que le llamamos Chillón 2, que es la ampliación de la concesión de Chillón. Creo que esto es todo lo que les quería mostrar.
Agradecerles por su tiempo. Yo creo que es grato estar aquí con los colegas y mostrarle un poco cómo es que vemos desde el Ministerio y de la Dirección Nacional de Alimentos cómo es que está yendo el sector. No he querido mostrar la fase de diagnóstico porque sabemos que el sector es un sector sobrediagnosticado. Es decir, hay muchos estudios sobre el diagnóstico de qué tan mal podemos estar en muchos aspectos. Me he querido centrar en los aspectos de cómo podemos mirar hacia adelante el futuro con optimismo del sector. Muchas gracias.